Bien, antes de empezar el estudio de la palabra de Dios, el día de hoy cumplimos 25 años como Iglesia Bautista Maranata. 30 de junio del año 1999 se fundó esta congregación. Ya la iglesia ya se estaba formando 2 o 3 años atrás, ¿verdad? Pero ya como congregación cristiana legalmente constituida fue el 30 de junio del año 1999. Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que sigamos adelante, que su Santo Espíritu nos siga llevando, nos siga guiando por sus caminos de santidad, que nos revele su palabra, que nos redarguye de pecado todo el tiempo y que esta congregación no deje de dar la sana doctrina, porque aquí venimos a restaurarnos, no venimos a un club social, a restaurar nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Roguemos y pidamos a nuestro Señor que nos siga ayudando y que sigamos compartiendo su sana doctrina. A nuestros amigos en Facebook, en YouTube, pedimos también sus oraciones para que siga manteniendo esta hermosa obra que a mí en lo personal, desde hace bastante tiempo, más de 20 años, ha edificado mi alma con todo mi corazón y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia. Amén. La palabra bendita del día de hoy la tenemos en el libro de Jueces, capítulo 7. Recuerden que estamos en una serie que se llama Gedeón, de agricultor a libertador. ¿Sí? Quedamos nosotros en el capítulo 7, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, porque Israel se alejó del Señor, porque Israel no obedeció a la palabra bendita de Dios, vinieron estos 3 países a invadir a Israel, tanto así que los dejaron sin comida, los dejaron sin campos, sin ganado. A tal grado llega el pecado, tan te humilla el pecado que caes en lo más bajo. Porque los israelitas llegaron a dormir hasta en cuevas por miedo a los amalecitas, a los enemigos de Israel. El ángel de Jehová se le aparece al Señor, a Gedeón, y le dice que es un hombre esforzado y valeroso. Varón esforzado y valeroso. Varón esforzado y valiente, Varón esforzado y valiente. Estaba viendo en Gedeón no lo que era en ese momento, sino lo que iba a hacer, en lo que lo iba a convertir Dios nuestro Señor. Con tu fuerza, le dice, con tu fuerza vas a destruir a tus enemigos. ¿Y cuál fuerza? Si era un agricultor, la fuerza de la humildad, la fuerza de la sencillez, la fuerza de reconocer que sin Dios estamos perdidos y con Dios tenemos todo. Esa fuerza es la que debemos de tener todos nosotros para seguir su voluntad y para que Dios de nosotros nos convierta en un guerrero, en guerreros que combatamos contra los ideales del mundo, contra las filosofías del mundo, contra las doctrinas del mundo.
Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Que prediquemos la verdad y que seamos guerreros, que enfrentemos las ideologías de este mundo. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le pide Gedeón confirmación de que él estaba con él. ¿Y cuál fue la confirmación? Un bello milagro donde le pide Gedeón al ángel de Jehová que en un bote donde había una guedeja de lana, cuando lloviera en la noche, que solamente el rocío de la noche, la lluvia de la noche cayera sobre el vellón de lana y que la tierra alrededor quedara seca. Pasa la noche y al día siguiente, Gedeón confirma lo que Dios había hecho en la noche. Agarra y ve el vellón de lana, la exprime y dice la palabra que hasta una cubeta llena de aguas llenó. Pero la tierra alrededor estaba seca. Le vuelve a pedir Gedeón confirmación. Su fe todavía no andaba muy sólida y quería más confirmación. Gedeón. Ahí vemos la misericordia de Dios. Cómo nos tiene paciencia. Cómo nos tiene paciencia, porque ya le dijo, oye, pues ya te mandé al ángel de Jehová. Ya te mandé a mi ángel con una prueba de que estás hablando conmigo y luego me pides otra vez confirmación. Y no con eso me pides otra vez confirmación. ¿Y cuál fue esa otra confirmación? Que a la siguiente noche, ahora lloviera en todo el campo, pero que ese vellón de lana quedara completamente seco. Y nos dice la palabra del Señor que efectivamente al siguiente día confirma Gedeón la voluntad de Dios. Ve que ese vellón queda seco, o sea, no lo tocó el agua, y todo el demás, la demás área, el campo, este campamento, esta fuente de Arot, estaba a unos 3 kilómetros al este de Jezreel. Jarot también era el nombre del torrente que desciende hacia el este, más allá de Betseán, a la Jordán. ¿Sí? Versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Vean lo que le dice el Señor. El pueblo que está contigo, o sea, todo tu ejército de Gedeón, todo tu ejército es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, por el esfuerzo del ejército de Gedeón, diga Gedeón, nosotros por nuestra propia fuerza derrotamos a los madianitas. Dios no quería eso. Por eso le dice, es mucho el pueblo que tienes contigo. Versículo 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Este versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente dice así, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¿Qué quiere decir? Que 22,000 soldados israelíes tuvieron miedo. Y dijo el Señor, esos que tienen miedo que se vayan a su casa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para no contaminar el ánimo de los demás. Porque así fue contaminado el ánimo del pueblo
cuando los 12 espías fueron a examinar la tierra y por boca de esos 10 espías que no tuvieron fe en Jehová, se contaminó todo el pueblo. Y dijeron, nos van a consumir esos gigantes. Nos van a matar y van a devorar a nuestros hijos. ¿Pero por qué? Porque estos 10 espías de Israel que fueron a inspeccionar la tierra contaminaron los ánimos de los demás. No dejemos que la gente nos contamine. No dejemos que incluso hermanos en Cristo nos contamine. Quitémonos, alejémonos de esa manzana podrida, porque no es bueno para nuestras almas convivir con alguien así. Aquí, en la palabra bendita de Dios, esto que estaba diciendo el Señor es una ley. Es una ley. Cuando iban a la milicia, cualquiera que tuviera miedo o estaba a punto de casarse o recién casado, se podía ir a su casa. Así lo dice Deuteronomio 20. Vamos a Deuteronomio 20, por favor. Versículo 8. Deuteronomio 28. Amén, hermanos. Dice el Señor en su palabra, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, que no se contaminen los demás por tu mala actitud, porque no hay una unidad en la iglesia, porque no todos somos de un mismo sentir, porque somos oidores y no obedecemos caso a la palabra, porque no queremos cambiar, porque queremos seguir iguales, por nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro ego. Y eso desentona en una congregación. A los contenciosos, ¿verdad? Hay que separarlos. Y aquí mi Señor Dios, en Deuteronomio 28, en la Nueva Traducción Viviente, dice, luego los jefes también dirán, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Que no se han contaminado los ánimos. Entonces mi Señor Dios les dice, el que tenga miedo, que se vaya a su casa. ¿Ok? Regresemos a Jueces 7, por favor. La última parte del versículo 3 dice, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que el ejército se redujo 2/3 partes. Fue muchísimo. Versículo 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Vean al Señor, como le está diciendo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, al río, había un río por ahí, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber
las aguas. Explico esta situación. ¿Qué le está diciendo mi Señor Dios a Gedeón? Cualquiera que se incline completamente y tome del agua del río como un perro lamiendo el agua directamente, ¿verdad? Pónmelos aparte. Pero aquel que tome el agua doblando sus rodillas y con su mano bebiendo el agua, ¿verdad? Ese me los vas a separar. Y dice la palabra del Señor que de esos que tuvieron esa precaución de agarrar, inclinarse con la rodilla, pero no completamente agacharse, sino que con la mano tomó el agua y se la llevó a la boca, lo separara y fueron 300 personas. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso el Señor? Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Por qué hizo esto Dios? El soldado que se inclinó completamente y llegó hasta el agua del río y así directamente lamió con la lengua, era gente que no estaba atenta, no estaba al pendiente, no era precavida para el enemigo. Pero aquel que tomó el agua con su mano, doblando rodilla, hizo esto, vio hacia el horizonte, vio el panorama. Esa era gente precavida, era gente que estaba atenta al entorno, si venía el enemigo o no. ¿Qué nos dice la palabra bendita del Señor? Que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No saben lo importante que es una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. A veces no la valoramos. A veces decimos, pues ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Ya soy salvo. Pero no estoy atento, no estoy vigilante, no estoy preocupado, no estoy nutriéndome de la bendita palabra del Señor para poder llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea en esta vida. Que yo esté a la imagen de Dios. Que mi vida sea transformada desde lo interior. Que ya no tenga rencor, que ya no tenga envidia, que ya no sea una persona conflictiva, sino que yo ame a mis semejantes como a mí mismo. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y no que seamos fariseos legalistas con una apariencia de piedad exteriormente, pero mi corazón sigue 40 años atrás. Qué triste cuando una persona que recibió a Cristo Jesús hace 40 años sigue en las mismas. Y no cambia. Y no cambia. Pero tiene un atuendo, una indumentaria, aparentando cristiandad, ¿verdad? Alabando, viniendo a la iglesia. Venir a la iglesia no te hace ser cristiano. Venir a la iglesia es venir a nutrirte, a aprender de la palabra bendita de Dios, a nutrirte en tu alma, en tu corazón, y que las enseñanzas que se dan aquí, por lo menos domingos, lunes y miércoles, sean para restaurar mi vida, para quitar de mi corazón todo estorbe que le impida poder llegar a estar un día con mi Señor Jesucristo. Estos soldados vigilantes que agarraron con su mano el agua y vieron en su entorno, estaban atentos al enemigo, pendientes. Los otros que agarraron y como perritos se metieron la lengua en el agua, pues no pasa nada, todo está bien.
Cuidemos nuestra salvación, hermanos, con temor y temblor. Diligentemente escudriñar en mi interior en qué estoy mal. Sinceramente, no decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Qué le pasa al pastor ese? No, hermanos, todos. Nadie se libra, hasta yo no me libro de algo que todavía no está bien en mi vida, en mi corazón. Seamos sinceros con nosotros mismos y escudriñemos nuestro corazón en qué estoy fallando y pedirle al Señor con todo nuestro corazón, ayúdame, Señor. Ayúdame, yo no puedo. Tú puedes cambiarme en esto y en esto. Con todo mi corazón te lo pido. Para que seamos como estos soldados que agarraron el agua de la palabra de Dios y estuvieron vigilantes, ¿verdad? Al enemigo, a mí mismo, al mundo, a Satanás, porque son nuestros tres enemigos que tenemos en la vida. Estar atentos. Por eso mi Señor Dios le dijo, estos 300 son los que van a ir a la guerra. 300 de una multitud de soldados enemigos. Dice la bendita palabra del Señor. Versículo 7 nuevamente. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Yo aquí en mis notas escribí lo siguiente. Dios le aseguró a Gedeón que la victoria era certera, aún solamente por medio de estos 300 hombres. Ahora el ejército israelí era menor al 1% de su tamaño original. Y la proporción, vean, escuchen la proporción, y la proporción era de 400 soldados madianitas por cada soldado israelí. Échenle cuentas cuántos miembros del ejército invasor era en contra de los israelitas. Gedeón únicamente podía confiar en Dios, porque no había nada más ni nada menos en quien confiar. Solo en Dios. Nosotros somos soldados de Cristo, hermanos. Amén. Lo dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Santiago, que somos soldados de Jesucristo. Y allá afuera tenemos millones de enemigos. Millones de enemigos. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a atacar? Y me refiero a atacar en el sentido de defender la palabra, de proclamar el evangelio. No atacar en el sentido de que me voy a pelear con alguien. Sería algo en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros como soldados de Jesucristo, ¿cómo enfrentamos la milicia? ¿Cómo defendemos la palabra bendita de Dios? ¿Cómo defendemos que las relaciones entre un mismo género, hombre, hombre, mujer, mujer, no le agradan a Dios? ¿Cómo defendemos que la eutanasia no es mandada por Dios? En el libro de Job dice que para cada ser humano Dios tiene su límite. Dios ha puesto su límite de vida. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle la vida a mi abuelito, a mi papá, a mi familiar que está en una situación de cama? ¿Qué habrá hecho en la vida esa persona para estar todo el tiempo en la cama? No sabemos, ¿verdad? Pero cada quien tiene un asunto con Dios en ese aspecto. ¿Quiénes somos nosotros para autorizar la eutanasia? ¿Quiénes somos nosotros para autorizar el aborto? ¿Verdad?
Todas esas cosas que el enemigo desgraciadamente está infiltrando y metiendo en el mundo son las cosas que nosotros debemos de estar bien preparados para defender. Esa milicia, ¿verdad? ¿Cómo la emprendemos? ¿Cómo la llevamos a cabo? Dice también la palabra santísima del Señor, versículo 8, Jueces 7:8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. O sea que Gedeón y sus 300 hombres estaban como en un montículo, como en una montaña, y el ejército de los madianitas se veía abajo en el valle. Dice aquí la palabra de Dios. Versículo 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Y qué le dijo Gedeón? Ay, Señor mío, es de noche. Déjame echarme mi siestecita, déjame dormir bien en la noche para poder yo mañana tempranito a las 12 del día voy y empiezo yo mi investigación. ¿Qué pasó con Gedeón? Obedeció, ¿verdad? A la hora que el Señor nos dice, a esa hora, es a esa hora. No importa que sea en la madrugada, no importa que sea en la noche. Si nos para a orar a las 3 de la mañana, parémonos a orar a las 3 de la mañana. Algo querrá el Señor, algo querrá fortalecer en nuestro espíritu para el otro día el Señor. No lo sabemos. Pero toda llamada de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo debemos de obedecer. Aquí le dijo, levántate y desciende al campamento en la noche, ¿verdad? Repito el 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Vean lo que el Señor le está diciendo, yo lo he entregado en tus manos, a ellos, a esa multitud de soldados enemigos, yo los he entregado en tus manos. ¿Le vamos a creer al Señor o no le vamos a creer al Señor? No nos dio armas para defendernos del enemigo, no nos dio armas para defendernos del mundo. Claro que sí nos las dio. Como yo lo prediqué hace 2 domingos, creo. El Señor nos dio ya la victoria y nos dio promesas para nuestra vida. Promesas aplicables de abundancia, de vida en abundancia, de no afán, de no preocuparme, de vivir supeditado a la voluntad de Dios para tener yo una vida plena. ¿Cuándo tomamos nosotros esas promesas? ¿Cuándo las vamos a tomar? Y me voy a soltar y le voy a decir, Señor, Señor mío, te entrego mi vida. Haz con ella lo que quieras. Haz con ella lo que quieras. Una vez yo pregunté en el Instituto Bíblico, ¿qué harían si el Señor, ustedes viviendo en un código postal de allá de Las Lomas o del Pedregal de San Ángel, o sea, zona de nivel alto, económicamente hablando? ¿Qué tal si el Señor, qué dirían ustedes si el Señor le dijeran, te vas a cambiar de ahí y te vas a ir a vivir a una colonia, no quiero decir cuál, pero una colonia popular? ¿Qué haríamos? No, Señor mío, mi posición, mi estatus, mi alcurnia. Hubo un hombre que sí obedeció y que a veces hasta ni tuvo dinero para comer. Pablo era un noble, era un judío celoso de la ley, hebreos de hebreos, dice, fariseo, criado a los pies de Gamaliel, o sea, se codeaba con príncipes y vivió de una manera muy buena en Israel. Imagínense a Pablo viviendo en las lomas de Chapultepec y mi Señor Dios le dice, vete a Patlaco a predicar la palabra.
¿Y vas a vivir por allá? ¿Le haremos caso al Señor? ¿Dejaremos nuestras comodidades? ¿Nuestra posición? Es efímera, obviamente, ¿verdad? Para eso, para nosotros no nos importan esas cosas. Pero hay gente que sí le importa esas cosas. Lo que la gente piense de ti. Lo que la gente diga de ti, tu apariencia ante los demás, eso es muy importante para la gente y eso nos esclaviza, eso nos pone lazo. ¿Qué haríamos? ¿Nos vamos a Patlaco? Pablo lo hizo. Yo lo vi por allá predicar. Y dejó todo por amor a Cristo. Dijo que todo para él era basura por amor a Cristo. Todo para él era basura. Mediten en su corazón. ¿Cuál es el costo por seguir a Jesucristo? Yo creo que por tener mi vida eterna, el costo que sea. Pero para llegar a esas estaturas, tenemos que entregarnos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Lo he tenido todo, Pablo dice. Sé vivir con abundancia y sé tener necesidad. En todo y por todo estoy dispuesto, dice Pablo. Porque es muchísimo mejor estar con Cristo. Lo dijo Pablo. Aquí, mi Señor Dios, versículo 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Le dice que si tiene miedo, que lo acompañe su criado de Gedeón. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado. O sea que sí tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo temor Gedeón. Vean la condición del ser humano. ¿Tenemos fe en el Señor? La tenemos. Pero como condición humana podemos tener ese miedo. Pero el Señor nos fortalece y nos ayuda a no tener ese miedo. Porque entonces se contradeciría la palabra. La palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor ¡zum!, echa fuera el temor. Porque dice que en el temor en sí lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por Dios. Ese miedo es quitado, ese miedo es eliminado por una vida completamente plena y entregada al Señor. Si vivimos así de esa manera, no tendremos miedo de nada en esta vida, porque sabemos y entendemos que la mano de Dios completamente está en mi vida y sus ojos están puestos en mí. ¡Qué bendición! Y qué maravilla sentirnos arropados, refugiados, seguros bajo las alas del Omnipotente. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que vivamos completamente seguros de que Él está conmigo, guiándome, llevándome a caminos de santidad.
llevándome a esos pastos verdes, finos y delicados de fe, de esperanza, de amor en mi vida. Esos pastos que son la palabra bendita de Dios, que apacientan mi alma, apacientan mi espíritu y me da tranquilidad y me da confort a mi alma. Así debemos de vivir, hermanos. Por lo tanto, aquí Gedeón pues tuvo un poquito de miedito y se llevó a su criado Fura, lo acompañó, pero vean lo importante, aquí va a venir una enseñanza hermosísima, lo importante que fue que Fura fuera. Versículo 12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud. Imagínense un gran valle, los israelitas arriba en el monte viendo hacia el valle y todo ese valle lleno de enemigos como langostas. Eran muchísimos, muchísimos. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Estos ejércitos tenían camellos. Cuando Alejandro Magno intentó conquistar India, no lo pudo conquistar. ¿Por qué no lo pudo conquistar Alejandro Magno? Porque tenían elefantes, los indios o los hindúes. Tenían elefantes. Y era muy difícil luchar contra eso. Lo mismo aquí, tenían camellos. E innumerables, dice la palabra del Señor, como la arena del mar. O sea que era un ejército poderosísimo el que tenían. 300 de parte de Israel contra toda esa multitud y además con camellos. Quiero que vayamos meditando en eso, porque ya nos dijo el Señor que le dijo a Gedeón que se los iba a entregar en su mano, que los iba a vencer. Para vencer a todos nuestros enemigos, a todos nuestros obstáculos, a todas nuestras oposiciones en la vida, tenemos que tener esa fe en el Señor, para vencer a esos gigantes, para vencer ese cúmulo de problemas y de situaciones adversas en nuestra vida. Tenemos que tener fe de que el Señor ya nos entregó, ya nos dio la batalla, ya nos dio la victoria en la vida. Así debemos de combatir en este mundo. Versículo 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Qué casualidad, ¿verdad? Que cuando Gedeón y Fura llegan al campamento enemigo, se paran exactamente atrás de una tienda donde están escuchando que dos personas del bando enemigo están relatando algo. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Vean lo que le dice su compañero. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos
a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Adoró. Levantó, me imagino, las manos al cielo y adoró al Señor. Bendito seas, Padre eterno, porque ya nos diste la victoria. Bendito seas, mi Señor Dios, porque ya vencimos a nuestros enemigos. Adoró. ¿Pero por qué adoró? Porque Fura, que entendió el sueño de los que estaban ahí platicando, lo entendió Fura y se lo comunicó a Gedeón. Gedeón a lo mejor en ese momento no tenía las antenas espirituales en el momento adecuado y necesitó de alguien que le dijera, esto es así. ¿No les ha pasado algo así en la vida? Andamos en el camino y de repente alguien viene y me dice acerca de algo, algún versículo, alguna palabra. Entonces ahí es cuando yo digo, el Señor me está hablando por medio de él. Así trabaja el Señor. O algún sueño de parte del Señor que se lo comparto con alguien, pero yo no lo entiendo. Viene un hermano en Cristo y me dice, oye, pues está muy claro. Pasó esta situación. Así me pasó con mi madre. Aquí lo voy a mencionar. Yo le conté un sueño y ella me dijo, es por esto. Point, Señor mío, viene de ti. ¿Se dan cuenta cómo se cumple la palabra? Y cómo es conveniente que en nuestra batalla, en este mundo, en nuestro diario caminar por esta tierra mundana, nuestras batallas las podamos compartir con otro hermano en Cristo en el cual le tengamos confianza. Va a ser de ayuda para nuestra vida. Como cuando Moisés oró arriba del monte, cuando los amalecitas lucharon contra los israelitas y para vencerlos Moisés tenía que levantar sus manos al cielo. Y dice la palabra que cuando se cansaba y bajaba las manos, los amalecitas ganaban ventaja en contra de los israelitas. Y cuando volvía a levantar las manos Moisés, volvía al pueblo de Israel a ganar la batalla. Y como se cansaba Moisés, necesitó de 2 personas que lo ayudaran a levantar las manos. Una de ellas Josué. Del otro no me acuerdo en este momento quién fue, pero lo ayudaron a levantar las manos a Moisés. Y gracias a eso, sentado en una roca Moisés, dice la palabra, esa roca, figura de Cristo, sentado siempre en Cristo Jesús, orando al Señor, pero teniendo a 2 hermanos contigo, orando por la misma petición, vas a ganar esa batalla. Así debemos de vivir en nuestra vida. Compartir, tener un compañero de milicia que le compartas tus cosas espirituales y va a ser de gran ayuda y te va a decir y te va a revelar. Aquí el criado le dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Eso se lo dijo su criado a Gedeón. Gedeón no entendía. Entonces se lo dice a su criado y le dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Bendito sea el Señor. Gedeón entendió el sueño.
Llega al campamento y les comunica, le transmite al pueblo, a los 300 escogidos para vencer en la batalla, les transmite esa seguridad, esa fe, esa confianza de que el Señor ya les va a entregar o ya les entregó al ejército enemigo. ¿Se dan cuenta? Cómo como cristianos que somos debemos de trabajar en equipo. Debemos, como dice la palabra, confesar nuestras ofensas los unos a los otros, pero también debemos de compartir con algún hermano o con dos hermanos mi batalla en la que yo estoy, para que nos ayude, ¿verdad? Por eso el Señor también nos pide que oremos los unos por los otros, para que ganemos esas batallas que el Señor ya nos ha dado. Versículo 16 dice el Señor en su palabra: y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, se dividieron. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, de este versículo dice así: así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Lo que la Reina Valera dice una tea ardiendo, es como una antorcha adentro de esa vasija. Y los cuernos de carnero son la trompeta para tocar. ¿Ok? Versículo 17 dice: y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Gedeón y por Jehová. Nadie dice nada. Deben de decirme, porque yo mis lentes como que ya no están bien, entonces por favor, luego, a captar la mentira, ¿verdad? Captarla. Eso es lo que debemos de hacer cuando, sin querer queriendo, porque yo sé que no lo hacen, ¿verdad? Ven por ahí alguna prédica en YouTube y detectas la mentira, inmediatamente el Espíritu Santo te da ese don del discernimiento de espíritu y sabes que lo que está diciendo el que está ahí está mal. ¿Cómo se logra eso? Obviamente, escudriñando la palabra, estudiándola diariamente. Dice el Señor, versículo 18 nuevamente, a ver si no me equivoco. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Por qué lo dije al revés? Porque a veces pensamos que somos nosotros mismos los que estamos luchando y que qué bárbaro, mira cómo convierto a la gente al cristianismo y mira cómo prediqué y mira cómo les hablé. No, papacito, no eres tú, es el Señor en ti el que habla a través de ti. Nosotros no somos nada, somos siervitos inútiles, dice la palabra del Señor. Siervos inútiles somos. El Señor en nosotros es el que habla y el que se manifiesta. Entonces esta batalla era por Jehová, porque imagínense, 300 israelitas en contra de miles y miles del ejército invasor. Ahorita cuando empiece, bueno, ya estamos en medio de una guerra en Israel, pero conforme vaya avanzando la guerra en Israel, vamos a ver maravillas de Dios. Vamos a ver maravillas de Dios defendiendo
a su pueblo bendito. Para que el mundo le dé la gloria a Dios. Porque así lo dice Ezequiel 38, para que el mundo glorifique mi nombre. Y se dé cuenta que solo Dios combatió a ese cúmulo de personas. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra, versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas, acababa de cambiar la guardia, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, imagínense 300 cántaros quebrándose alrededor de todo el campamento. ¿Qué ruido provocaron? ¿Qué ruido escucharon los enemigos? Que tuvieron miedo. Y todavía mi Señor Dios poniéndole su mano, poniéndole su toque a la reverberancia de ese sonido, lo que han de haber escuchado, como bombas, no había bombas en ese entonces, pero un gran estruendo que los atemorizaron. El Señor cómo lucha, de qué manera. Cuando fue la guerra de los 6 días, hay relatos fantásticos, increíbles, de los soldados de aquel entonces, que nada más tenían un tanque, por ejemplo, en el desierto tenían un tanque los israelitas, pero que el ejército egipcio y los demás vieron miles de tanques israelitas, y que agarraron y se dieron la vuelta a los otros y huyeron de ese tanque, pero si nada más era uno, mi Señor Dios, haciendo, ¿verdad? Haciendo el milagro de que el ejército enemigo viera miles de tanques. Relatos como ese son enriquecedores para nuestra fe. Investíguenlo, investíguenlo. Dice la palabra del Señor. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, las antorchas. Ya estaban quebradas los cántaros, se quedaron con las antorchas encendidas, y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Por eso les digo, ¿qué clase de sonido se escuchó cuando quebraron los cántaros, los 300 alrededor del campamento? La acústica del lugar y obviamente el milagro de Dios para que el ejército enemigo se espantara de esa manera y se echaran a correr. Dice el Señor en su palabra. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El Señor, una vez más, volviendo a hacer algo así, de que entre ellos se mataran, entre ellos, porque hay varias partes en la Biblia que habla de eso también. Ahorita lo vamos a ver. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. ¡Qué milagro! ¡Qué hermosura! Hay varios relatos en la palabra del Señor que nos habla de esto. Uno de ellos está en Segunda de Reyes 19. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 19.
versículo 32. El ejército asirio ya había invadido el reino de Siria y tenía en su corazón invadir también Judá. Invadir Judá. Ezequías, el rey Ezequías, recibe las cartas de los mensajeros del imperio asirio, donde estaba redactado todo el plan para invadir Judá. Y el rey Ezequías le pone las cartas al Señor en el altar y le pide a Dios que lo ayude. Y aquí en Segunda de Reyes 19:32 dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Hablando de Jerusalén, la querían tomar. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, dice, por amor a mí mismo, porque su nombre está puesto ahí, en Jerusalén, como dice el Salmo 24, la ciudad del gran rey. Por amor a mí mismo, dice Jehová, y por amor a David, mi siervo. Versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, Cristo Jesús, preencarnado, ya lo hemos estudiado, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Vean nada más, el ángel de Jehová, Cristo Jesús, peleando por su pueblo en el Antiguo Testamento. Sí, qué hermosura que nuestro Señor estará siempre con nosotros, en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestras peleas. Y si depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Él, tenemos la victoria garantizada. Garantizada. Sí. Otro hecho fue, más bien, va a suceder. Ahorita con lo que está pasando con Israel, Rusia se viene en contra de Israel. Va a invadir Israel y va a querer despojarlo del gas que tiene. Y en Ezequiel 38, vamos para allá, por favor. Ezequiel 38, esto apenas lo vamos a vivir y le vamos a dar la gloria a Dios cuando veamos esto. Ezequiel 38. Ezequiel 38, versículo 19. Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Marruecos. Déjenme darles el dato bien porque no quiero engañarlos. Sudán, Irán, Libia, Egipto, Turquía, ¿sí? Obviamente Rusia, vienen en contra de Israel, van a venir en contra de Israel. No sé si ya antes de la tribulación o después de la tribulación. Pero esta guerra la vamos a ver y mi Señor Dios va a hacer maravillas. Versículo 19 dice: porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, ocupando mi Señor Dios su naturaleza para luchar en contra de Gog y Magog. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se
se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. O sea, contra Rusia y aliados. Dice Jehová el Señor. Aquí se va a repetir lo que ya vimos ahorita relacionado con el imperio asirio. La espada de cada cual será contra su hermano. Entre ellos se van a matar, porque mi Señor Dios los va a confundir. Y yo litigaré contra él con pestilencia, con enfermedad. Les va a mandar enfermedades. Y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré, dice, engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Bendito sea mi Señor, que con esta guerra, la guerra de Gog y Magog, muchos en el mundo se convertirán a Cristo, por ver ese milagro y esa hermosura que con su naturaleza, con terremotos, con lluvia, con granizo, va mi Señor Dios a eliminar a Gog y Magog. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguien que pueda contra Dios? No hay nadie que pueda contra Dios. Sin embargo, en el mundo lo están retando. La élite mundial está retando a Dios, queriendo imponer a su anticristo y imponiendo toda su nuevo orden mundial para esclavizar a la gente, esclavizar al mundo, pero no se van a salir con la suya. Porque Cristo Jesús vendrá en Armagedón y luchará contra el anticristo y lo mandará al lago de fuego y azufre. Ok, ya vamos a acabar, hermanos, unas 2 horas más. Y juntándose los de Israel, versículo 23, regresemos a Jueces 7, 23. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Se dan cuenta? ¿De qué manera mi Señor Dios pelea por su pueblo? 300 de parte de Israel después de que eran 22,000. Y de esos 22,000 mi Señor Dios les dijo 10,000. Y luego con el ensayo del río, del agua del río, lo bajó a 300. Y esos 300, lo que hicieron con los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. ¿No está Dios con su pueblo? ¿No está Dios con nosotros? Para terminar, vamos a Deuteronomio 28:7. Y es una ley que mi Señor Dios va a pelear por su pueblo cuando el pueblo de Israel esté en obediencia. Deuteronomio 28, versículo 7. Cuando tengan oportunidad, lean las bendiciones de la obediencia. Cuando andamos bien con el Señor, cuando le agradamos, cuando hacemos lo que a Él le agrada, viene un cúmulo de bendiciones hermosísimas. Y dice
el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Vean la poderosa mano de Jehová ayudando a su pueblo amado Israel. Ahorita tenemos guerra, vamos a tener guerra con Hezbollah, una guerra tremenda, que por cierto, hermanos que vienen los lunes al Instituto Bíblico, mañana a la 2:00 hora vamos a ver las profecías que hablan acerca de esa guerra, la guerra contra Hezbollah, la guerra contra Siria. Algo me tiene preocupado a mí, que yo estoy viendo en el libro de Isaías, y mañana lo vamos a ver detalladamente. 2:00 hora, todo lo relacionado con la guerra contra Hezbollah, sus consecuencias, ¿verdad? Y la afectación que va a haber en el mundo en contra del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, mi Señor Dios pelea por su pueblo cuando está en obediencia. Cuando está en desobediencia, si ustedes leen todo el libro de Jueces, vean todas las calamidades que el pueblo de Israel sufrió. En el libro de Levítico, y ya para terminar, Levítico 26, Levítico 26, versículo 8. Y esta palabra que mi Señor Dios le puso, o más bien le dictó, le hizo saber a Moisés que la escribiera, se cumple a lo largo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo anda en obediencia. ¿Sí? Levítico 26, 8. Amén, hermanos. Amén. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Mi Señor Dios bendito, peleando siempre por su pueblo. Y nosotros también somos parte de ese pueblo. El Señor siempre peleará nuestras batallas, siempre y cuando andemos en obediencia. Si andamos en obediencia, Él siempre estará con nosotros, sacando su espada y peleando por nosotros, con nosotros, nuestras batallas, que en certidumbre de fe debemos de creer a pie puntillas que esas victorias que ya nos dio nuestro Señor Jesucristo ya son dadas. Nada más hay que ser como el ángel de Jehová le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Tenemos que esforzarnos en nuestro caminar en Cristo Jesús y ser valientes para enfrentar todas estas batallas que diariamente tenemos en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.